Lista. Mami, mami, Cantú. María, tu micrófono. Sí, ya estoy, Flor, ya estoy, ya estoy. Listo, listo, Solo quiero perfecto. que estoy asegurándome para que me dejen compartir cuando la presentación. Le mandaste ya a Randy. No, no le he mandado. Le mando a Artita. Ajá. Le paso a Artita. ¿Qué tal, doctora María? ¿Se lo puede pasar a Florina y Florina me lo envía a mí? No tengo el número de la doctora. Se lo pasas a Florina y me lo reenvías a mí. Ok. Sí, ya enseguida paso, estoy acá. Mm, 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 mm. Sí, ya está. Creo que podemos empezar. Yo voy a mandar ahora, está bajando lento el archivo, pero ya voy a mandarle a Randy la presentación de María. Iniciamos, ¿verdad? Sí, igual. Ok, sí, muy bien. A nombre de la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad de América Latina y el Caribe, la REMIDLAD, le damos la cordial bienvenida. Mi nombre es Iboyili López, soy del pueblo Cuna de Panamá, parte de la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad de América Latina y el Caribe, y les acompañaré moderando esta etapa del fortalecimiento de capacidades y conocimiento de las mujeres y jóvenes indígenas. Rumbo a la COP16, actividad que es apoyado por Lanis Live y FILM. Hoy, 5 de septiembre, en el Día Internacional de la Mujer Indígena, saludamos a todas las mujeres por sus aportes a la protección de la tierra, territorio y biodiversidad, por el rol fundamental que realizamos las mujeres como protectoras, guardianas y transmisoras de los conocimientos. Hoy conmemoramos este día en honor a Bartolina Sisa, quien fue una lideresa aymara de Bolivia que lideró el levantamiento indígena y luchó contra la dominación y la opresión de los conquistadores españoles y fue asesinada un 5 de septiembre. Este es el tercer seminario en línea para discutir sobre los aportes y desafíos
de las mujeres indígenas en la implementación del Plan de Acción de Género sobre Biodiversidad. Es una de las series de 5 seminarios en línea sobre el fortalecimiento de capacidades y conocimiento de las mujeres y jóvenes indígenas rumbo a la COP16, cuyo objetivo es fortalecer, potenciar e incentivar el desarrollo de capacidades, habilidades y competencias de los pueblos indígenas, principalmente en mujeres y jóvenes indígenas de América Latina, e incidir en la implementación y en las revisiones de las estrategias nacionales sobre biodiversidad y planes de acción del Marco Mundial de Biodiversidad de Junio en Montreal a nivel nacional. Entonces, vamos a iniciar nuestra taller en línea. Comenzaremos con una pequeña ceremonia invocada por nuestra compañera Ana Francisca Pérez del pueblo maya de Guatemala. Ana, adelante. Sawata hatentera, tioshti que un la elo, hatio sala rukushal ushuleu, tioshti haare la rukushteshah, rukusha, rukusha, kerontina kaulam, haar un la unterela ishakin taque gulkia yahur, naki oran la elo. Muy buenos días, hermanas y hermanos. Con el permiso de las abuelas y abuelos, ancestras y ancestros, vamos a dar inicio a la invocación maya. Hoy precisamente en el calendario maya marca el Nahual Quiej, que es uno de los guardianes de la madre naturaleza, la cual está representado por el venado, la fuerza y la inteligencia. Además, el Nahual Quiej es un nahual donde simboliza que también bien nosotros como pueblos indígenas somos fuertes, podemos salir adelante. Y hoy, que también está un día muy especial dentro de nuestro rol como mujeres, la cual es el Día Internacional de las Mujeres Indígenas, pues conmemoramos, celebramos esa diversidad de mujeres y hermanas indígenas que existen en el mundo, conmemorar y recordar el rol que cada una tenemos, la riqueza, el valor de cada una de las regiones. Asimismo, reconocer esos saberes ancestrales y su rol como defensoras de la naturaleza. Es imprescindible para reconstruir un mundo más justo y más igualitario. De igual manera, pues se conmemora y se hace conciencia de la importancia de empoderar también a las mujeres, mujeres jóvenes en todos los entornos, proteger sus derechos y garantizar que éstas puedan alcanzar todo su potencial. Vamos a recordar a nuestras ancestras que ya se nos adelantaron en este momento, a todas que nos hemos tocado espiritualmente, y recordar a nuestras madres en algún momento que ya no están y que tuvieron un rol muy fundamental en la comunidad. Nuestras abuelas, nuestras hijas que ya se fueron también. Por ellas nos han legado el camino. Un momento, unos segundos en silencio para recordarlas a ellas y también agradecer que las conocimos, porque nos trajeron sabiduría, que nos dieron ese conocimiento, esas energías, y que sean ellas entonces las que ahora No escuchamos bien, Ana. son fuerza para seguir adelante. Pensamos en esas abuelas, padres, bisabuelas, amigas, Hay un poco de mala señal de Ana.
¿Ahora sí me escuchan? Sí, mejoró. ¿Me escuchan? Sí, sí, mejoró. Bueno, entonces les decía que en ese abuelas, bisabuelas, amigas que ya se nos adelantaron, las que nos dieron ese legado de sabiduría ancestral. Gracias 1, 2, 3, 4 veces al creador y formador. Y como había dicho antes, hacer conciencia sobre la importancia de empoderar a las mujeres, jóvenes indígenas en todos los entornos, proteger sus derechos y garantizar que éstas puedan alcanzar todo su potencial y que también las hermanas indígenas puedan tomar puestos de decisión porque somos agentes de cambio. Entonces vamos a dar por finalizado con la presencia del Nahual Kier para que ellas y ellos como ancestras y ancestros nos puedan dar ese potencial para seguir adelante y seguir nuestro caminar en la red de mujeres indígenas y biodiversidad de Latinoamérica y el Caribe. Tioshti, 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 gracias. Gracias, Ana, por tu invocación a todo. Entonces vamos a seguir, solo para recordarles que hay interpretación simultánea de inglés al español y viceversa. Pueden hacer clic en donde dice interpretación o donde está el loguito del mundo. Luego que las presentaciones de cada una de las expositoras serán compartidas por correo electrónico que usaron para poder registrarse a este evento. Entonces, seguidamente vamos a tener las palabras de bienvenida de nuestra coordinadora de la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad, nuestra compañera Florina López del pueblo Puna de Panamá. Florina. Tokus nuecuenacán, omegan, tule omegan iban ayo vitule sondoemi, tecudi nuegan paunuquinanuque. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Hoy día, un día muy, muy significativo. La Red de Mujeres Indígenas en ese marco, pues estamos, como lo dijo la anfitriona, desarrollando varios talleres virtuales en este caso y hoy coincide justamente con el Día Internacional de la Mujer Indígena. Un día de reflexión, un día en la cual las mujeres indígenas en todas partes del mundo estamos como reconociéndonos, pareciera, entre todas, toda esa lucha, todo ese aporte que hemos venido realizando y seguimos realizando a través de nuestros trabajos a nivel comunitario, sobre todo el día a día de la mujer indígena, cómo cada día va desarrollando justamente ese fortalecimiento de nuestra identidad a través de una educación propia, que es importante que sea reconocido también porque la mujer en realidad es el centro en donde se forma toda una generación. En este caso, por eso, la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad de América Latina, junto con Lanis Life y con el apoyo del Fondo Indígena Internacional de Mujeres, pues estamos realizando este trabajo en conjunto, que para nosotras pues es un paso más para seguir avanzando y recordar en este día a todas estas hermanas que con su lucha, con su entrega, con su pasión por querer seguir justamente manteniendo esta gran biodiversidad, los conocimientos tradicionales propios como pueblos indígenas y en la cual es el centro de la transmisión, del desarrollo de estos conocimientos justamente en nuestros territorios, igual fuera de nuestros territorios, en las ciudades. Muchas mujeres trabajan justamente por eso, para que la identidad, la lucha de nuestros pueblos se siga fortaleciendo y no se pierda en este mundo grande occidental en que nuestros jóvenes, mujeres y hombres se están formando académicamente, pero que sin embargo su identidad se siga fortaleciendo, que se siga conectando justamente con estas tierras, con estos territorios, con los recursos que cada día estamos defendiendo entre hombres y mujeres. Pero sin embargo, la mujer
siempre ha estado ahí a la vanguardia. Así que bienvenidos y bienvenidas a este taller virtual. Muchas felicidades y un gran abrazo desde este espacio. Gracias. Gracias, Florina, por nuestra bienvenida. Ahora sí vamos a entrar en materia. Vamos a tener, en primer lugar, la exposición Aportes y desafíos de las mujeres indígenas en la implementación del Plan de Acción de Género sobre Biodiversidad por parte de María Eugenia Choque del pueblo Aymara. Bolívar. María Eugenia. Gracias. Nairajata Masuma Aruntawi, Take Chuimampi, Wakisiwa Partaña, Hiwastoqueta, Ka Uruna, Hacha Uruna, Amuyu Siñani, Kunhamasa, Hiwaspachpa, Sartañani, pues en memoria, decía en memoria Bartolina Sisa, Micaela Bastida, tantas mujeres que dieron su vida por lo que es la defensa del territorio, la defensa de la identidad, la defensa de nuestros derechos. La gran gobernadora, porque así era Bartolina Sisa, acompañado de, pues también de líderes aymaras, sucumbió, vamos a decir, pues su lucha con su muerte. Y esa muerte no se olvida. Ella fue paseada de manera muy cruel, desnuda, insultada, azotada. Y el homenaje a esta mujer y el homenaje a todas las mujeres que de una u otra manera nos encontramos trabajando en esta defensa por nuestra libre determinación. Mamá Bartolina luchó por la libre determinación desde el momento en que pues se impuso, diremos, la dominación colonial. Y en ese marco, en ese camino fue todo su trabajo. Muchas gracias. Entrando en materia, eh, pues quiero, si me pueden ayudar con la presentación, por favor. Muchas gracias. Si le podemos poner en pantalla grande, por favor. El plan de género en biodiversidad que puse desde la visión andina, tomando en cuenta lo andino para esta parte del sur, comprende Perú, Bolivia, Ecuador, parte de Colombia. Se refiere a donde están asentados los pueblos indígenas en la cordillera de los Andes. El plan de género, vista desde lo que es la adopción de la de la diversidad biológica, tanto en su parte preambular, reconoce la importancia de trabajar, de promover acciones, iniciativas dirigidas a lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas para garantizar una implementación efectiva del marco mundial de la biodiversidad. En su parte preambular, insta a las partes, a las organizaciones a incorporar el plan de género, tanto en las acciones, en los planes nacionales, como también la elaboración de indicadores. Y aquí yo quiero resaltar el trabajo de la REMIP en el marco de lo que pues por más de 2 años venimos trabajando fuertemente el tema de la biodiversidad, el reconocimiento de las prácticas culturales, los conocimientos tradicionales. Entonces, para nosotros como mujeres
indígenas de los distintos países, es importante la elaboración de indicadores nacionales, pero desde una perspectiva indígena, desde una perspectiva propia. Entonces, pues necesitamos datos desglosados por edad, por identidad, ¿verdad? Porque en ese sentido es que estos indicadores van a ser posibles para en el momento en que se implemente este plan de género. Entonces, podemos pasar otra. Plan de acción de género, lo que decía es que el mismo plan, la participación y el empoderamiento significativo de las mujeres y niñas de pueblos indígenas y comunidades locales. Este es el espíritu, el corazón del documento para nosotros, del documento del CBD, vista desde un sentimiento de mujeres indígenas, de jóvenes indígenas, para seguir trabajando, enfatizando de manera integral en la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica. Los pueblos hemos desarrollado diversidad de manejo, de gestión territorial. El ecosistema, pues, hace que tengamos la diversidad cultural, la diversidad histórica, la diversidad de memoria, la diversidad de conocimientos tradicionales. Sin embargo, donde vamos, ¿verdad? Vamos a decir de que el objeto de discriminación y marginación siempre está en la toma de decisiones cuando se habla de mujeres indígenas. Yo he tenido la experiencia de participar en el plan de género, en la construcción o el debate, análisis, en el grupo, por ejemplo, de cambio climático, que también están en este plan de acción de género. Juntamente pues con mi hermana Lola hemos estado como empujando y por no gritando en el salón, primero exigiendo participación y segundo pues que tienen que poner con nombres y apellidos, ¿verdad? O sea, ¿a dónde van a ir estos fondos? Veremos cuando hablan de plan de género, ¿no? Es muy difícil la incidencia en su real dimensión como nos gustaría, como quisiéramos, o pues siguiendo el camino de Bartolina Sisa, al final de que se reconozca de manera integral, plena y efectiva la participación de las mujeres. En ese sentido, el tema referido a inclusión, tierras, territorios, ¿verdad? En el plan de género debe estar considerado el derecho de propiedad. Ahora, sabemos que en muchos países existen el acceso a territorio, a tierra y territorio, sobre todo a tierra, para la cuestión de mujeres. Y en esto es importante cuando me dirija, por ejemplo, al tema de lo que se tiene previsto para el objetivo primero, todas las personas, en particular todas las mujeres y niñas, tienen las mismas oportunidades y la misma capacidad para construir los tres objetivos. Y uno de ellos es aumentar los derechos a la propiedad y al control. Dice tierras, pero bueno, tierras, territorios en el acceso a los recursos naturales y al agua y dirigida también a todas las mujeres y niñas. Cuando en la parte andina, y aquí voy a un poco ya entrar a el otro slide, por favor. Cuando se debe considerar, ¿verdad? Que las partes deberían tomar en cuenta que las consideraciones de género desde nuestra realidad como mujeres indígenas ya en los planes de acciones nacionales debería de tener ese enfoque propio de género, ¿no?
de cómo las mujeres, en este caso andinas, aymaras, quechuas, se entiende el tema de género. Y nuevamente una acción fuerte es la participación efectiva en calidad de todos los integrantes directos cuando se vaya a trabajar estos planes de género a nivel, diremos, nacional. ¿Podemos ir la otra, por favor? Y aquí es la diversidad. Seguramente cuando nosotros analizamos el género desde nuestra propia cultura, ¿verdad? Debemos tener esa gran riqueza de cómo se ve el tema de género. En la parte andina, y aquí va muy relacionado al primer objetivo también cuando decía tierra y territorio, a través de lo que son el ejercicio de cargos. En la parte andina, el territorio se divide en Aransaya, Urinsaya, territorios de arriba, territorios de abajo, territorios de arriba relacionado a las montañas, que tiene, diremos, la simbología, simboliza lo masculino, y territorios de Urinsaya, que significa, diremos, las tierras de abajo, las tierras, las pampas, las tierras que son más, que tienen mayor producción, porque tienen agua, ¿verdad? Entonces, el territorio se divide en esto de lo que viene a ser lo masculino, lo femenino, lo alto, lo bajo, lo maduro, lo juvenil, el cerro, la pampa, el nuevo, lo antiguo, la noche, el día, el sol, la luna. O sea, no se puede entender el día si no se entiende la noche. No se puede entender la noche si no se entiende el día. Había estudios indican, ¿verdad? Sobre todo antropológicos, que hasta la piedra tiene género. Entonces, cuando hablamos del ejercicio de cargos para el acceso a la tierra, no en la parte andina es que el ejercicio de cargos se realiza en el contexto del cumplimiento de servicio. Esa es la tierra. En Aymara se dice oracore locte, le toca al territorio, a su tierra. Entonces, ahí sí o sí está obligado el derecho, vamos a decir, el derecho de propiedad territorial, le obliga a que haga el ejercicio de cargo. Entonces, el ejercicio de cargo garantiza tu territorio, te garantiza tu tierra, te garantiza pues que de ese territorio puedas usufructuar con lo que es la producción, con lo que es la cría, digamos, de los animales. Podemos ir a la otra, por favor. Por eso es que el tema de género se presenta en este ejercicio de cargo, en el gobierno de la paridad. Ambas autoridades, Chachahuarmi, son hombre-mujer, son, diremos, autoridades. No se entiende una autoridad sin sin su pareja, o no se entiende sin el lado femenino, no se entiende sin el lado masculino. Pero, ¿qué pasa cuando en la familia, diremos, no hay una de estas figuras, ni la figura masculina, o no hay una figura femenina? Se hace con un familiar el cargo, o se hace con la hija o con el hijo, pero esta dualidad tiene que ser mostrada, ¿verdad? A través de este ejercicio de cargo. O sea, el género se reproduce en la división territorial, pero también en el ejercicio de cargo, ¿sí? En esta imagen tienen, por ejemplo, detrás es una chulpa. La chulpa son los primeros habitantes que murieron quemados por el sol porque construyeron, ¿verdad? La puerta vista de sus casas al este donde sale el sol
en la mirada, diremos, de que ellos pensaban que iba a salir el sol por la parte contraria y fueron quemados y por eso es que reciben el nombre de chulpa. Y cuando hacen el ejercicio de cargo, siempre se hace en una cuestión de ritualidad, ¿verdad? De ritualidad de lo que es estas dos, vamos a decir, esta percepción de entender de cómo es el gobierno indígena. El gobierno indígena también rememora, ¿no? Cuando, por ejemplo, se hace una ofrenda, se llama los nombres de Bartolina Sisa, Tupac Katari, se llaman los nombres y también de los líderes locales, una rememoración histórica, ¿verdad? De los siglos anteriores para mostrar este ejercicio de cargo. Próximo, por favor. Y en eso, esta división territorial de género, esta división de lo que es Chachahuarmi, Carihuarmi en quechua, está también demostrada a través de los telares. Estos telares que ustedes lo ven que les llega a las mamas actuales, autoridades, es de herencia, tener 200, 300 años. Y de cómo, por ejemplo, la parte café del medio que se ve son dos trozos así de tejido entrelazados, unidos. El uno representa el lado masculino y el otro lado el lado femenino, pero unidos por el medio, ¿verdad? Ese hace. Cualquier tejido siempre va a tener un momento en que, diremos, podamos visibilizar esta unión de de lo que es el chachahual. Mm, Están, yo le puse hilando la historia de Jorge Marca porque es del pueblo de Jorge Marca. También podemos hablar de la parte amazonía, que el género tiene una fuerte prevalencia en lo que es lo femenino. Eh, Pasemos a otro, por favor. Entonces, ¿por qué le pongo esto del Jebnaira? Porque el Jebnaira es el camino del conocimiento, pero ese camino que nos abren las autoridades a través de sus prácticas, a través de su memoria o a través los mayores, las ahuichas, ¿verdad? O sea, los mayores nos abren de lo que viene a ser, diremos, este largo caminar de nuestros pueblos. Y este largo caminar de nuestros pueblos, expresado en las prácticas culturales, expresado en un diálogo interactivo con la biodiversidad, con la madre naturaleza, conlleva pues memoria oral, tradición oral, memoria colectiva, vivencias individuales, colectivas que van pasando generación en generación. Y a nosotros todo ese conocimiento nos llega, ¿verdad? Vía prácticas culturales, vía información, vía mitos, leyendas, cuentos, canciones, danzas, prácticas culturales. Nos llega a través de todo eso. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, pensando en el objetivo, vamos a decir 2, cuando hacen referencia al plan de acción de género en biodiversidad, el rol de los jóvenes en la gobernanza, ¿sí? Allí insistimos en que si toca el terreno y no existe una figura masculina, entonces se hace con alguien que es de la familia que represente. O si falta, diremos, la figura femenina, se hace con alguien familiar que represente, pero siempre conservando esta dualidad. Entonces, la participación de la juventud en el tema de gobernanza parte, diremos, de normas y procedimientos propios, ¿verdad? Que tiene que ser acompañado siempre
bajo lo que es la mirada de los mayores, la mirada de sus familias, en el cumplimiento inclusive de la forma de vestir, lo que vieron, son autoridades y ellos durante toda su gestión visten de esa forma. ¿Podemos ir al otro, por favor? Por eso es que el sistema de autoridad, yo aquí le pongo Takakunas Panipuniu Acapachanga. Decía, y una mujer de Hachacarangas, líder, Matilde Hachacollo, decía, la gobernanza indígena es como un ave. Un ave no puede volar sin con una ala, no puede volar. Entonces, en todo lo que es, diremos, la concepción de esta dualidad de género, siempre se representa en aquello que es en el ejercicio de cargos, en la práctica de la ritualidad. Ahora, obviamente en la ritualidad, en los conocimientos tradicionales, es la mujer la que tiene mayor participación, ¿no? Por su condición, diremos, de tejedora, por su condición de que tiene mayor fuerza el idioma en ella, conlleva vestimenta, conlleva identidad, conlleva relación estrecha con los hijos. Entonces los hijos van educándose, van aprendiendo, pues, y van practicando a través lo que nosotros decimos el taqui, el camino que recorrieron nuestros ancestros, que recorren nuestras autoridades, que pues nuestros hijos también están obligados a recorrer este largo camino que es el taqui de lo que viene a ser tanto en lo que es la cuestión del territorio para nosotros los andinos, el territorio, si bien tiene esa dualidad territorial, pero conlleva una sola unidad, un ayllu, un territorio es un ayllu, ¿no? Ayllu es el término aymara ancestral que nuestras autoridades manejaban. La próxima, por favor. Entonces, estos principios, ¿verdad? Siempre está conformada en esta cuestión de los principios de gobernanza indígena, con fuerte presencia de hombres y mujeres en el ejercicio de cargo y la participación. Pero no se ve así, diremos, ya en instancias cuando va más allá del territorio, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión municipal, es decir, en otros escenarios de participación, ¿verdad? Como el municipio. En el municipio, si bien en el tema de autonomías indígenas pueden ir autoridades propias, siempre pensando bajo normas y procedimientos propios, principios propios. Sin embargo, ya en una instancia municipal, ¿verdad? O en una instancia de gobiernos municipales, o en asambleas, y ahí diremos, no, pues se rompe este principio, ¿no? Son los hombres y ahí vemos, y son las mujeres, ¿verdad? O sea, y ahí también hay una cuestión de mayor violencia hacia las mujeres, ¿no? Porque diremos tanto en la cuestión de gobiernos municipales sobre violencia, los indicadores para, diremos, quitarles la cuestión del cargo, es alto, ¿no? Lleva a violencia política muy fuerte. Próximo, por favor. Entonces, en todo esto de la gobernanza indígena o la participación de la mujer indígena y también el tema de conocimiento tradicional, es tan importante para la continuidad. O sea, lo que ustedes tienen, por ejemplo, en la parte andina, el tiempo, la biodiversidad, el territorio se interpreta en periodo de lluvia, Jallupacha, y el periodo de Autipacha. En ese momento estamos en el tiempo de Autipacha, donde no hay lluvia, es sequedad absoluta.
¿no? Y ya septiembre, octubre viene la época de lluvia, el Jayupacha, abundante agua, por eso es que, diremos, las comunidades también adquieren sus colores, ¿verdad? Los ponchos verdes que implica por la cuestión de la biodiversidad, ¿no? La biodiversidad comprendida como la madre tierra, su relación a través de lo que son las danzas, las prácticas. Estas prácticas, ¿no? Estas prácticas es un constante entender de cómo los pueblos realizan procesos de sanación, ¿no? De sanación porque traes a la memoria el canto, la música. Me decían las autoridades, por ejemplo, que en esta época de Autipacha la música es diferente. em, la música, los instrumentos son diferentes. Entonces, hay una diferenciación, pero que es la expresión de su sistema de territorialidad. Y en la época de Jayupacha es verdor, es donde las llamas, por ejemplo, producen, donde salen los alimentos, donde produce bastante vegetación, sobre todo en las partes de abajo, en las pampas, ¿no? Donde se cuenta con agua, existe buena producción y en las partes de arriba da la quinoa, ¿verdad? Pues la crianza de los animales también es bastante importante. La próxima, por favor. Y en ese sentido es que aquí está el rol de la juventud. Los dos jóvenes, el joven hace el cargo con su madre y la niña con su padre. Es decir, no es como privativo, ¿verdad? Privativo lo hacen. Por eso es que el empoderamiento de las mujeres, por eso es que el plan de género debe tomar en cuenta este proceso de empoderamiento de las mujeres. El plan de género, plan de acción de género, debe estar basada en esta diversidad biológica, perdón, que apoyan estas prácticas de gestión territorial, ¿verdad? Porque ellos son autoridades, así como no porque son jóvenes, no están en la resolución de conflictos, por ejemplo. Nosotros tenemos en Bolivia la ley de justicia tradicional, ¿verdad? Ellos resuelven los problemas. Y es muy duro seguramente para un joven estar en un conflicto territorial entre aylus, por ejemplo, pero están en un proceso de aprendizaje, de empoderamiento. Seguramente esta niña, pues por todo el ejercicio de cargo, su experiencia, ¿verdad? Le servirá mucho para seguir creciendo en su liderazgo. Por eso es que es importante el tema de la práctica cultural, la sanación con la biodiversidad, la recuperación de los conocimientos tradicionales. Todo esto, obviamente, para prevenir la violencia y la discriminación, ¿verdad? Una mujer empoderada, existe la discriminación, el racismo, ¿sí? Porque inclusive cuando a estas autoridades se les ve por la ciudad, diremos, o sea, se mira como que sí, estos indios, diremos, ¿no ve? Y estas cuestiones racistas, pues, surgen a partir, diremos, de que, bueno, se les ve como diferentes, ¿no? Cuando en sí son autoridades de sus comunidades, de sus ayllus, y prácticamente trabajan en la protección de los derechos humanos, en la protección de sus derechos territoriales, en la protección de sus derechos al conocimiento, a la identidad. Por ejemplo, la muchacha no habla el aymara, pero es autoridad, se siente aymara. Entonces es importante de que realmente este trabajo, diremos, de género tenga esta visión propia. Yo les estoy mostrando en este momento la parte andina porque es la que conozco, la que sé, la que vivo.
pero la parte, por ejemplo, amazónica, como las mujeres ayoreas, son las mujeres, ellas son las cabezas, y en torno a ellas gira la casa grande, giran los hijos, gira la tierra, gira las relaciones sociales a través de lo que es la distribución de la miel, por ejemplo, ¿no? Ellas son las que son las guiadoras, y los varones no se hacen ningún problema, no son vistos ni como hiscachatas, ni como problemas, diremos, como vistas como menores de edad, en absoluto. Entonces, es importante considerar en el momento de potenciar la participación del liderazgo efectivo, desde este enfoque propio, desde la cultura propia, desde el enfoque de participación de estas líderes, de estas mujeres y jóvenes, ¿verdad? Para integrar el tema de los derechos humanos, la igualdad de género en materia de biodiversidad, desarrollar estas capacidades en el plan de acción nacional, ¿no? O sea, utilizando realidades concretas, investigaciones de cómo entendemos la cultura, difundir indicadores de cuántos jóvenes están, no son muchos, pero están en el cargo. ¿Cuántos conflictos territoriales han solucionado? ¿Cuántas al año? ¿Cuántos existe ahora? ¿Cuántos jóvenes están en el cargo? Esto es importante, diremos, saber para no invisibilizar y pues de que vamos a hablar sin datos. Entonces, la necesidad de indicadores, la necesidad de participación, la necesidad, por ejemplo, la dotación de recursos territoriales, ¿no? La asignación ahora es que hombres y mujeres tienen derecho al territorio, ¿verdad? Más antes era bastante masculinizado, era el territorio propiedad, diremos, de los varones. En cambio, ahora es propiedad de las mujeres, pero eso se ha ido cambiando también porque, por ejemplo, históricamente las capullinas, las curacas durante la época colonial, ellas tenían el cargo, eran caciques y los españoles entraron a tener posesión de sus territorios, diremos, casándose con nobles, con noblezas, caciques, ¿verdad? Habían en la historia muestra pues de que estas mujeres caciques eran 4 o 5 veces casadas con españoles, porque los españoles la única forma también, si bien entraban matando, pero también eran estas otras relaciones matrimoniales donde eran las mujeres caciques, eran apetecidas para el acceso a los recursos, porque las mujeres en su condición de autoridades tenían grandes cantidades territoriales de tierra, grandes cantidades de tierra. Entonces, pero cómo, diremos, la administración de la colonia ha hecho de que la fijación sea con el varón y no con la mujer, ¿no? Entonces, históricamente, inclusive, nos muestra de que la mujer ha tenido un rol protagónico. Y eso está muy claro en la vida de Bartolina Sisa, Micaela Bastida, Gregoria Pasa, todo eso, ¿no? Del otro, por favor, sí, ya. Transmisión del conocimiento tradicional, ¿verdad? Y esto es, miren, los niños, a los niños no hay que decirles, se hace así, eso aprenden viendo, practicando, ¿sí? El otro, por favor, y ya para terminar, creo que ahí ya está. Entonces, yo con eso quiero enfatizar en que el plan de género, de acción de género, debe partir de una realidad concreta, de cómo las mujeres vemos el tema de género y sobre la base de esta participación efectiva, ¿verdad? Bueno, ya, muchas gracias y felicidades en este día. Ayaya. Gracias, María, por todos tus aportes. Ha sido muy interesante el conversatorio de ellos acerca de las mujeres andinas y cómo ha sido el proceso de la construcción del plan de género en Bolivia. Vamos a abrir un espacio
que tenemos tiempo suficiente, un espacio de reflexión, de preguntas, si la quieren hacer ahora que tenemos a María en estos momentos. La idea sería que ustedes, desde su perspectiva, compartan cómo ha sido la experiencia en el proceso de implementación del Plan de Acción de Género sobre biodiversidad en sus países, si ha habido participación de las mujeres indígenas en esa construcción, si hay una equidad sobre este proceso o cómo ha sido desde su perspectiva, o cualquier pregunta que le quieren hacer directamente a María en estos momentos. El micrófono está abierto para cada uno de los participantes. O algún comentario que quieran añadir. Pienso que en cada país el proceso de construcción del plan de género es muy diferente de acuerdo a las particularidades de cada pueblo. Incluso en cada uno de los territorios indígenas tenemos una diversidad de idiomas, culturas. Entonces yo creo que este proceso, como lo dijo muy bien María, a veces no es muy claro de parte de los estados. Entonces la experiencia es sumamente diferente, se toman en cuenta otro tipo de indicadores. Incluso nosotras mismas creo que tenemos otro tipo de indicadores para la construcción de este plan de género. Si no, pues entonces vamos a seguir con la siguiente presentación. También pueden hacerlo si gustan, y no quieren hacerlo directamente en el chat del grupo y se lo leemos. Y vamos a tener ahora la presentación de nuestra compañera y coordinadora Florinda López del pueblo Cuna de Panamá, igual con los aportes y desafíos de las mujeres indígenas en la implementación del Plan de Acción de Género sobre biodiversidad. Florina. Muchas gracias, Igua, y agradecer a María por todo ese conocimiento, esos antecedentes que nos ha dado, pues más que todo también quiero aprovechar este pequeño espacio para reconocer justamente toda esa transmisión, todo ese rol que las mujeres indígenas han aportado desde los diferentes espacios, a nivel local, a nivel de la comunidad, cómo la transmisión generacional, intergeneracional es tan importante, porque hoy día muchas veces cuando hablamos de género o cuando hablamos de mujeres indígenas, pues lo vemos como un espacio aparte de lo que es la misma construcción o el tejido social de los pueblos indígenas, cuando en realidad no es así. Por eso hablamos desde la visión de las mujeres indígenas, la dualidad y la complementariedad es tan clave, porque muchas veces cometemos el error, quizás lo hemos venido haciendo sin darnos cuenta cuando en principio se empezó a hablar de este término género. Nuestras autoridades, en nuestros territorios, en nuestro sistema de vida, de las estructuras de toma de decisiones, lo empezaron a tomar como algo negativo, de que las mujeres indígenas que estaban manejando, estaban entendiendo este tema, tratando de entenderlo, estaban confundiendo con un feminismo que el mundo occidental maneja quizás desde otra visión, desde sus propias particularidades como mujeres también que están luchando en una sociedad machista donde no se reconoce justamente ese aporte de la mujer en general como tal. Más bien lo hemos escuchado, lo hemos vivido y lo hemos visto de que si lo vemos de esa manera en los trabajos, en los empleos, en las diferentes instancias, en las academias, en las instituciones de gobierno o en organizaciones, las mujeres en general no tienen esa equidad en cuanto a salario, en cuanto a nivel de cargo, aunque hoy día gracias a esa lucha, tanto de mujeres indígenas y como mujeres no indígenas, se ha logrado grandes avances, grandes reconocimientos
donde se ha adoptado grandes convenios internacionales como la CEDAW, donde hoy día estamos hablando de la recomendación 39, donde la mujer indígena se siente parte porque la construyó, porque la luchó, para que los estados también pudieran reconocer justamente ese aporte de la mujer, de garantizar sus derechos, tanto a la niñez, tanto a los jóvenes y a las jóvenes. Entonces, esto es algo bien importante y más que todo este espacio es como querer construir este diálogo, escuchar de parte de los que están participando. Yo sé que hay jóvenes, hombres y mujeres, y conocer un poco su perspectiva también sobre lo que María presentó y lo que yo voy a presentar, que casi tienen mucha similitud porque justamente estamos hablando del plan de acción de género de biodiversidad en este caso, porque planes de género hay en todos los niveles y espacios, como en el de cambio climático, como en otras tantas instituciones que han ido creando justamente estos planes de género, tratando de buscar esa equidad, tratando de buscar ese equilibrio que las mujeres en general han venido alzando su voz, que también tienen derecho a ser reconocidas dentro de una sociedad machista que también aporta, que tienen todas estas capacidades, tienen toda esa voluntad, también ese conocimiento para tener el mismo nivel en los diferentes espacios y cargos. Así que yo creo que este hoy día, que es un día de reflexión para nosotras como mujeres indígenas, de logros, de avances y también de retrocesos, porque hay que reconocer que ha habido muchos retrocesos, porque justamente cuando los avances son reconocidos a través de diferentes instrumentos internacionales, de convenios, de acuerdos, a nivel nacional la implementación no se cumple. Hay un retroceso ahí en el reconocimiento del derecho de las mujeres indígenas, cuando los estados no tienen esa voluntad política para implementar justamente estos instrumentos, estos acuerdos que ellos mismos adoptan, lo firman y dicen, vamos a cumplir este mandato de estos convenios y a nivel nacional vamos a implementar la equidad de género, en este caso entendiendo como algo general entre mujeres indígenas y no indígenas, pero dentro de esta cuestión general, cómo se plantea el derecho de la mujer indígena como tal, porque lo hemos dicho y lo sabemos y lo vivimos, de que tenemos nuestras particularidades como mujeres indígenas. Tenemos quizás otra espiritualidad que nos conecta con la madre tierra y que por esa misma razón estamos aquí presentes todavía, resistiendo justamente a toda esa marea, podríamos decir, del mundo occidental cuando llegan a nuestros territorios, cuando se apoderan de nuestros recursos sin el consentimiento libre, previo, informado. Entonces, ¿cómo generar justamente esto también dentro de estos documentos oficiales donde los estados discuten, negocian, dicen sí, dicen no a nivel nacional y luego llegan a nivel internacional, no quieren apoyar los reclamos, sobre todo de las mujeres indígenas en los diferentes temas y sobre todo en este plan de acción que ha sido una lucha constante también? ¿Y por qué no decirlo? Muchas veces también entre nosotras mismas, entre las no indígenas y las indígenas, que uno entiende, están tratando de entender nuestras particularidades también, porque las mujeres indígenas quieren tener un reconocimiento aparte de nosotras. Pero ¿qué pasa? Como digo, hay muchas particularidades que las mujeres indígenas no, la entendemos, la lucha constante en nuestros territorios, porque se sabe que la gran biodiversidad que existe en el mundo, el 80%, pues está en los territorios indígenas y donde las mujeres indígenas día a día luchan por defenderlas, por protegerlas, por conservarlas para esta generación y las futuras. Así que empecemos a ver rápidamente. Lo que voy a presentar es más que todo como un resumen del plan de acción de género, cómo viene dando se viene dando ese proceso y cómo las mujeres pues hemos ido incidiendo justamente para que sean reconocidos y sean tomados en cuenta. Bueno, aquí estamos. La primera parte. Gracias por esta oportunidad más que todo para poder compartir este trabajo que hemos venido realizando más de 30 años y las mujeres indígenas en sus territorios siempre, desde siempre, pero cómo nivelarlo o elevarlo a nivel nacional e internacional, pues ha sido una lucha
desde la colonización. Entonces, seguimos con el otro, por favor, Randy. Bueno, solo como una reflexión que puse aquí, como le estaba planteando, pues justamente es lo que decía, las desigualdades en el mundo que existe justamente está entre las oportunidades que se le da a hombres y mujeres en todos los aspectos de la vida. Ya lo resumí como a nivel de la ciudad, a nivel de la comunidad, a nivel de las estructuras políticas de toma de decisión de muchos pueblos indígenas, no solo de Panamá, sino de los diferentes partes del mundo. La mujer está luchando para justamente decir, yo también puedo. Yo también estoy allí, puedo aportar, puedo compartir contigo este espacio, porque también soy parte de este tejido social, porque soy parte también de estos grandes problemas que tenemos como territorios, como cuando grandes empresas llegan a nuestros territorios, desplazándonos de estos territorios. ¿Quiénes son las que sufrimos más? Las mujeres. Claro que los hombres sufren como padres, como hermanos, como son parte de la familia, pero la mujer cuando muchas veces están solas, sin apoyo justamente de un hombre, pues muchas veces son las que tienen que poner en sus hombros todos los problemas que conlleva vivir en una sociedad así, cuando se tiene que desplazar de sus territorios, con hijos sobre todo. Entonces, la mujer lo siente de otra manera diferente, ese sufrimiento, la falta de alimentos, la seguridad alimentaria de la familia. Todo esto, pues las oportunidades son mucho menos para las mujeres. Y cuando entendemos también de que las mujeres pues somos los roles esenciales, como lo decía María muy bien con toda la presentación que hizo, un ejemplo que cómo la mujer en sus territorios luchan día a día en esta conservación de la biodiversidad, como las guardianas de estos recursos, como las custodias del conocimiento tradicional y como también parte de como agentes de cambio de una sociedad como tal. Entonces, es importante reconocer eso. Muchas veces sentimos, ¿por qué somos solo guardianas? Yo siempre digo, el creador, la madre tierra nos los dejaron para que lo cuidemos, para que la protejamos, para que la conservemos. Claro que nosotros sentimos que somos los dueños o las dueñas, pero sin embargo, como alguien lo decía en una reunión que tuvimos, cuando nos vamos de esta tierra, después de haber aportado, no llevamos nada. Dejamos a nuestros hijos esa lucha que hicimos por defender esta tierra para que como la disfruté, como yo la gocé, como yo la amé, asimismo nuestras generaciones presentes y futuras la quieran, la amen. Entonces, estamos cuidándolo, somos sus guardianas cuando desarrollamos justamente toda esa gran espiritualidad que poseemos los pueblos indígenas a través de ceremonias, a través de la medicina tradicional. Todo esto implica pues cómo las mujeres somos las guardianas, somos las protectoras, compartiendo este trabajo con nuestros hermanos y como agentes de cambio, justamente porque yo lo decía en la mañana, somos como las educadoras dentro de nuestros propios sistemas, cuando cantamos, cuando contamos una historia, cuando narramos una historia a nuestros nietos, a nuestras nietas, cuando recordamos la lucha de nuestros pueblos, pues estamos educando toda una generación y para que lo sigan ellos igual transmitiendo a sus futuros hijos e hijas. Por tanto, es importante justamente que ese rol, que ese conocimiento que poseemos las mujeres sean incluidas en las políticas de biodiversidad dentro de los planes de gobierno, de los programas de gobierno, de los estados, que sea algo de estado, no de gobierno, porque los gobiernos pasan y el trabajo con los estados sigue, es una continuación para que un gobierno a otro gobierno siga justamente estos planes, estos géneros. Y en los procesos de toma de decisión para lograr justamente esa sustentabilidad, porque muchas veces las mujeres estamos fuera de la toma de decisiones. La siguiente. La siguiente, Randy, por favor.
Bueno, siguiendo con el tema del plan de género sobre biodiversidad, ya más o menos María también lo explicó, de cómo la Convención de la Diversidad Biológica o el Convenio de la Diversidad Biológica, desde su adopción en la Cumbre de la Tierra en el año 1992, empezó justamente a dialogar, a negociar, a plantear programas, planes de cómo reconocer justamente de que la biodiversidad es como la lucha de todo el mundo. Entonces, pero ahí en esa lucha de cómo también se vienen protegiendo, cómo se vienen conservando, justamente ha estado en los hombros de los pueblos indígenas, en donde los territorios están, pues la biodiversidad está ahí presente todavía, a pesar de todas las amenazas que tenemos día a día del deterioro justamente de esta gran biodiversidad en el mundo. El papel de la mujer allí en su aplicación es crucial. Por eso, en su preámbulo, el Convenio de la Diversidad Biológica reconoce el rol fundamental que tienen las mujeres, sobre todo las mujeres en general, para la protección y conservación. Pero ahí en ese enfoque de la participación de la mujer en general, pues ahí estamos las mujeres indígenas. Allí demostrando que sí, que en los territorios indígenas la mujer tiene también ese papel clave. En ese concepto, dentro del plan de género sobre biodiversidad, que no solo es este plan de acción que estamos hablando en el marco de la adopción justamente de este marco global sobre biodiversidad 2030, sino más bien ya desde hace unos años atrás, desde las diferentes COP que se vienen desarrollando, la lucha para que sea reconocida o para que sea adoptada un plan de género sobre biodiversidad se viene dando, en donde la mujer indígena ha participado en reuniones, en negociaciones, donde la doctora Yolanda Terán, donde María Eugenia, mi persona y otras tantas que en su momento participaron también en esta construcción para poder por lo menos incluir un párrafo donde se hable de la mujer indígena. Entendemos que las mujeres indígenas a nivel general también luchan justamente por ese reconocimiento, por sus derechos, pero la mujer indígena también tiene su lucha para que sus recomendaciones y sus aportes sean incluidos. Entonces, en esas esferas que se fueron construyendo dentro del plan de género está el tema de la sensibilización hacia un público que reconozca, que entienda que es importante desarrollar programas y ejecutar programas que justamente trabajen con las mujeres y sobre todo las mujeres indígenas. Que las decisiones que hombres y mujeres adopten a nivel local, a nivel de las comunidades, en la gobernanza del desarrollo y en la ejecución y en el examen de los programas de acción nacional y regional, sea tomada en cuenta justamente nuestras recomendaciones como mujeres indígenas y en el fomento de las capacidades. Nosotros siempre hablamos de que para nosotras, como Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad, quizás una de las estrategias fuertes que hemos manejado hasta ahora ha sido el desarrollo de capacidades. ¿En qué consiste? Pues desarrollar capacidades consiste no crear porque ya la tenemos como mujeres indígenas, solo desarrollarlas a través de informaciones, de cómo se está manejando todo este tema que muchas veces lo vemos tan técnico, pero que al mismo tiempo quizás el tecnicismo, si lo bajamos a nuestros territorios con nuestros propios idiomas, con nuestros propios lenguajes y conectarlo con el quehacer del día a día de la mujer indígena, la entendemos sin problemas. Entonces, ese fomento de capacidad es importante, la educación, la sensibilización al público del tema de los problemas de las mujeres indígenas, de sus aportes, de sus recomendaciones y siempre el querer que se garantice justamente esos derechos en todos los planes locales a nivel de todos
estados y también y mediante el apoyo de todas estas organizaciones que sea a nivel local, a nivel nacional, a nivel internacional, nos dan la mano para justamente crear ese desarrollo de capacidades. Alguien lo decía una vez, una institución, creo, en una de las tantas reuniones donde las mujeres estamos tratando de hacer incidencia, decía, pero si cada vez se hace desarrollo de capacidad de las mujeres indígenas, todo el tiempo se está haciendo talleres de capacitaciones a las mujeres indígenas, pero ¿por qué todavía hay que seguir haciéndolo? Porque justamente cada segundo, cada minuto, las cosas cambian, hay negociaciones, hay términos nuevos, hay planes nuevos de parte de estados, de parte de instituciones, que la mujer tiene que entender y estar al día. Justamente por eso es el desarrollo de capacidades, creando justamente este espacio de información para poder tener claramente qué propuesta voy a llevar. Y no hay que también ver un poco la cuestión de evaluarnos, porque en los primeros años, cuando empezamos, sobre todo en este marco del Convenio de la Diversidad Biológica, cuando la mujer indígena no tenía una participación dentro de las negociaciones, no había una visibilidad de la mujer indígena aportando, sentíamos que muchas veces nuestras propuestas quizás no iban acorde a lo que se estaba discutiendo, porque justamente no manejábamos la información, no teníamos una comunicación también entre nosotras mismas y se veía como, bueno, un grupo de mujeres trabajando y luchando por algo. Por el otro lado otro grupo haciendo lo mismo que quizás con otras acciones. Pero sin embargo, hoy día entendimos en todos estos procesos que las alianzas son primordiales, que las alianzas son clave justamente para que toda esta voz, cuando estamos hablando en otros espacios, al mismo tiempo se unan con un solo objetivo, con una sola meta, el reconocimiento de la mujer en su rol como mujeres que están aportando también desde sus territorios, desde sus localidades, desde sus comunidades, desde las montañas, de donde el lugar donde estén. Entonces, esta voz se une en una sola, independientemente en qué espacio nos estemos moviendo. Ese es el logro más importante que hoy día siento que hemos ido avanzando en eso y que hoy día lo estamos logrando. La siguiente, Randy. Entonces, el proceso en la integridad, en la integración de la igualdad de género en todo este marco, pues ha sido grande, ha sido una lucha constante, como lo decíamos, iniciando con reuniones con mujeres no indígenas, con organizaciones que también estaban en este proceso de cómo incluir un plan de género dentro del convenio de la diversidad biológica. Empezamos trabajando con la UICN, que nos invitaba a los talleres, nos apoyaba en las participaciones justamente en este proceso. Nos ayudó muchísimo a entenderlo también y con mujeres que también dentro de la red de mujeres empezamos a trabajar aportando sus ideas, sus capacidades como mujeres también profesionales que están dentro de la academia. Entonces, todo eso lo fuimos uniendo con las experiencias de mujeres que vienen desde sus territorios también. Entonces, en la 15ª conferencia de las partes, justamente este último plan de acción sobre género tomó mucho más realce, se adoptó pues como unas nuevas acciones eh, creando esta sinergia entre lo que es la adopción del Marco Mundial Cumming-Montreal de la Diversidad Biológica, donde en la Meta 23 justamente se aspira a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas en la conservación de la biodiversidad y que simbolice un progreso importante en la integración de perspectivas de género en la gestión de la biodiversidad. Un mandato que se le da a los estados partes de este convenio para que empiecen a crear esa armonización entre lo que dice la Meta 23 en lo que el plan de igualdad el plan de acción de género de la biodiversidad sea implementada. Quizás en algunos países ya ha habido avances en esto, quizás en otros países ni siquiera han hablado de este plan de acción de género enfocado hacia la mujer indígena, o quizás
apenas estamos conociendo justamente en esta, sobre todo la meta 23, que aspira pues promover la igualdad de género en todos los planes, en todos los proyectos, en los programas que se vaya a gestionar, sobre todo en la revisión de las estrategias nacionales de biodiversidad de cada país, porque el marco mundial Kunming-Montreal de la diversidad biológica mandata eso, la revisión en la cual las mujeres indígenas tenemos que tener una participación plena y efectiva para poder pues integrar justamente nuestras aspiraciones, nuestras recomendaciones y hacer un llamado a los estados partes, a los puntos focales nacionales de cada país. Por ejemplo, en Panamá es el Ministerio del Ambiente y creo que estamos dando los primeros pasos, haciendo talleres en conjunto para poder nosotras como mujeres indígenas hacer esa incidencia. Y sobre todo, cuando se habla de igualdad de género, no solo estamos hablando de las mujeres, sino también que en ese contexto, pues el hombre esté ahí también entendiendo cuál es la lucha nuestra y que nos pueda apoyar, porque ellos quizás muchas veces sentimos como que están un paso más adelante que nosotras, pero sin embargo yo pienso que en aras de este logro de querer tener esa igualdad de género, pues nos debe acompañar en esta lucha también y no ver que las mujeres solas están luchando y muchas veces nos quieren tildar de que estamos dividiendo a los pueblos indígenas cuando hablamos de este tema, cuando en realidad solo estamos consiguiendo que la cosmovisión indígena, cuando habla de una dualidad, de una complementariedad, pues estamos hablando justamente de eso, porque si recurrimos a la memoria histórica de nuestros pueblos, los pueblos indígenas siempre hemos tenido esa dualidad en nuestras luchas antes de la colonización, mujeres y hombres, y sobre todo cuando hoy día estamos eh, reflexionando sobre la lucha de la mujer indígena, donde la hermana Bartolina Sisa estuvo ahí presente. Con eso nos da justamente la idea de cómo la mujer desde siempre viene luchando justamente desde nuestros territorios y desde el pueblo cuna igual. Conocemos nuestras historias, las grandes lideresas que antes de la colonización estuvieron justamente desarrollando estos sistemas de vida, de nuestra espiritualidad, de la educación propia de la mujer, de nuestro arte, ahí está la mujer. Entonces yo creo que esto es importante también de que todo esto también los estados partes reconozcan y puedan incluir esta perspectiva de género, sobre todo de la mujer indígena. Siguiente. Bueno, allí habla un poco del propósito de este plan de acción sobre género, pues es respaldar y promover la implementación del marco mundial con una perspectiva de género, por eso es que le hablo mucho de la meta 22 y la meta 23, en la cual se recalca muchísimo y cómo nosotros desde esas metas que están dentro del marco global, pues nosotros lo desarrollemos en conjunto como organizaciones, tanto a nivel de la comunidad, que nuestros tomadores de decisiones también se empapen sobre este importante punto y que también entiendan que hay que generar o actualizar también nuestras normas propias, nuestros reglamentos internos, porque muchas veces cuando recurrimos como mujeres indígenas a estos reglamentos internos, vemos la invisibilidad de la mujer indígena reconocida como una de las que aportan a la sociedad. Muchas veces lo vemos cuando cometen castigos o delitos, ahí aparecen los reglamentos internos, pero cuando se quiere reconocer sus aportes a este sistema de vida propia de los pueblos indígenas, muchas veces no sentimos ese reconocimiento. Entonces, no solo a nivel del Estado, sino también a nivel de nuestros territorios, dentro de las estructuras de toma de decisión, debe haber como una evaluación o cómo actualizar justamente estas normas y crear justamente, digo, si no existen esos protocolos que hoy hablamos mucho, los protocolos bioculturales o comunitarios o como lo quieran llamar, pero que dentro de eso también esté incluida la perspectiva de la mujer indígena. El plan también promoverá un enfoque bueno, ya estamos hablando de eso, cómo podrían ser la marcha de los mecanismos en la implementación de este marco. Entonces yo creo que a nivel
comunitaria, a nivel territorial, a nivel de comarcas o como nosotros lo llamemos, nuestros territorios, a nivel nacional, desde la voluntad política de los estados, pues debe crear estos mecanismos para poder justamente decir que implementamos el marco con la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas, en especial de las mujeres jóvenes indígenas y sabios y sabias indígenas, porque muchas veces, como yo lo planteaba, pues en los informes nacionales, porque esto tiene que ir en los informes nacionales de cómo los estados están implementando este marco y sobre todo el plan de acción, pues ahí debemos estar para decir si vamos bien o vamos mal. Entonces yo creo que es importante ese reconocimiento y querer que los estados también nos tomen en cuenta a través de nuestras estructuras propias y también organizaciones de mujeres que de una manera u otra están trabajando y han aportado en este seguimiento, en este trabajo. Y yo creo que ahí es donde viene el reconocimiento del trabajo que hemos venido haciendo en los diferentes espacios a nivel internacional, a nivel mundial, en Asia, en África. En todos lados las mujeres indígenas están luchando día a día y es importante su reconocimiento. Adelante. Eh, quiero dar, bueno, yo ya lo estaba planteando anteriormente, cómo el papel de las mujeres en todo el contexto del convenio de la diversidad biológica se ha ido desarrollando en casi todos sus artículos, en casi, sobre todo en el 8J. Y en otros tantos como el 10C, como en otros tantos artículos dentro de los protocolos de Nagoya, pues antes no se hacía una referencia tal como están, porque hay en muchos dicen, eh, la participación se tomará en cuenta, es un texto que lo refleja todo, en la participación de la implementación del convenio de la diversidad biológica, del protocolo de Nagoya sobre conocimientos tradicionales, sobre otros diferentes temas, dice, se tomará en cuenta la participación de los pueblos indígenas y comunidades locales y, incluir a las mujeres indígenas, sobre todo a las mujeres indígenas, niñez, jóvenes. Entonces, esta inclusión de las mujeres indígenas en todos estos textos, que son muchísimos, porque hacerlo ahora cada uno, pues nos tomaría mucho más tiempo, pero ha sido una lucha, no ha sido porque los estados han dicho, quiero incluir esto en estos textos, ha sido una lucha constante con el apoyo de los hermanos dentro del Foro Indígena Internacional sobre Biodiversidad. La red de mujeres también han negociado las mujeres con sus estados bilateralmente, también durante estas conferencias de las partes. Hemos negociado, hemos incluido en nuestras declaratorias de apertura cuando se nos da el tiempo para hablar, aunque sea 3 minutos, siempre va un párrafo referido a la mujer indígena para que los estados lo sigan escuchando. Quizás dirán, pero cada rato lo están repitiendo, la importancia del papel de las mujeres. Claro que sí, porque parece que no lo escucharan, porque cuando llegan a nivel nacional se les olvida totalmente a algunos. Entonces, por eso es que es como la escuela, cuando estamos un primer año, un primer grado, segundo grado, se va repitiendo casi las mismas cosas. Pues así mismo es, nosotras estamos ahí en ese proceso para que la gente entienda, más que todos los tomadores de decisiones, y lo decía estos días, es importante justamente educar, desarrollar capacidades también a la gente que trabajan en las instituciones, que toman decisiones con respecto a estos temas, porque muchas veces cambian los gobiernos cada 5 años, cada 4 años, llegan nuevas personas que no entienden de qué estamos hablando. Entonces, nuevamente es como empezar desde cero. Por eso es continua el desarrollo de capacidades, es continua la negociación y el cabildeo con personas que van cambiando cada 5 años o cada tiempo. Entonces, el trabajo por eso es así de continuidad. Entonces, yo creo que es importante tener esto en mente, ¿no? Y sobre todo hablaba del 8J, la inclusión de las mujeres indígenas ha sido constante, ha sido de largas horas de negociación por parte de las hermanas que han estado allí también en las conferencias de las partes, madrugando para hacer escuchada su declaración, cuando muchas veces nos han dejado solas a las 3 de la mañana para que una hermana pueda decir
un párrafo y todo el mundo se ha ido a veces ahí solas, incluyendo nuestras perspectivas, nuestras luchas. Entonces yo creo que no ha sido fácil porque y un poco también para reconocer ese trabajo, pues muchas veces dicen, pero ¿qué hacen estas mujeres afuera viajando cada rato? Pues yo siento que estas mujeres y también hombres han logrado estos avances, porque si no hubieran estado ahí, hombres y mujeres en este caso, quizás dentro de las declaratorias, dentro de los convenios, la misma declaración de los derechos de los pueblos indígenas, no hubiese existido. Yo creo que los estados no hubieran tenido esa voluntad de desarrollar una declaración en favor de los pueblos indígenas, jamás. Pues hay que estar en todos los niveles. Las mujeres en los territorios, en las comunidades, están ahí haciendo trabajos como hormigas. A nivel nacional igual, a nivel internacional también igual, porque hay que elevar justamente esas voces de las que están ahí en los territorios. No es fácil llegar a los espacios, primero por falta de recursos económicos, porque no es fácil llegar y quizás la gente piensa que estamos teniendo mucha plata viajando así, pero no, gracias al apoyo de las instituciones financieras como la NISLIFE, como otras tantas, la OICN, bueno, sería un listado nombrarlas, son los que nos han permitido justamente estar allí. Y muchas mujeres lo han dicho, a veces ni siquiera tenemos dónde dormir y compartimos una habitación de 5, de 6 ahí para poder estar allí y que nuestras voces sean escuchadas. Y ese reconocimiento a todas esas mujeres que llegaron a estos espacios muchas veces sin tener nada y compartiendo cosas con otras. ¿Por qué? Para que las voces de las que están en el territorio puedan ser escuchadas y los estados que toman decisiones puedan tomarnos en cuenta. Porque si a nivel nacional no nos escuchan tampoco, entonces a nivel internacional muchas veces se comprometen, por lo menos para que a nivel nacional le digamos, usted firmó eso, adoptó esto, ahora cúmplalo. Entonces está ese rol nosotros también de las organizaciones cuando llegamos a nuestros territorios y a nuestras regiones, seguir trabajándolo. Desde la primera COVA hasta la COP15 podemos decir que hemos logrado estos avances que hoy día les estoy contando y que se ha reconocido este papel tan fundamental. Seguimos. Bueno, ya como para ir terminando, pues yo siento que la ahí está mal escrito, el enfoque de género en las políticas públicas es vital, que hombres y mujeres en el marco de sus diferencias podamos evaluar esos impactos de estas políticas, programas o planes que se desarrollan y poder sentarnos en una mesa de negociaciones. Y eso es lo que yo siempre recalco, aprender a negociar con hombres sobre todo, primero con nosotros, con los hermanos nuestros, segundo a nivel nacional con hombres y mujeres que están tomando decisiones a nivel nacional y a nivel internacional es igual. Nosotras las mujeres que hoy día estamos quizás como puede decir, como haber dejado las huellas y siguen muchas jóvenes que hoy día, yo decía, a mí me enorgullece ver tantas jóvenes mujeres y hombres aspirando a entender y no solo como llegamos nosotras quizás perdidas, ellos no, ellas no, porque ya tienen una tecnología que les apoya. Nosotras no teníamos para chatear entre nosotras en el momento de decir, mire, están diciendo esto, ¿qué contestamos? Pero hoy día ellos no, ya manejan la tecnología, pueden estar en África y acá en América Latina se están comunicando cuando anteriormente pues no teníamos ese beneficio. Y hoy día, pues muchas y muchos están aprendiendo el idioma del inglés, que es la negociación que predomina en estos espacios de las conferencias de las partes. Cuando se está negociando en el momento, los documentos todos salen en inglés, porque no hay tiempo para traducirlo al español. Y si no entendemos el inglés, quedamos en el aire pensando, pero ¿qué están diciendo? ¿Qué están hablando? Y cuando nos damos cuenta, pues nos han metido un gol y nos han eliminado nuestras aportes. Entonces, en este caso, por eso es importante aprender todas estas herramientas nuevas también, porque como decimos, la interculturalidad es importante. Aprendemos cosas buenas y positivas que nos puedan apoyar en nuestros procesos de lucha de la cultura occidental. Y ellos también deben aprender de cómo nosotros
a través de nuestras estrategias de lucha, de nuestra protección, de nuestros conocimientos como pueblos indígenas, hemos protegido la gran biodiversidad que hoy beneficia a la humanidad, no solo para los pueblos indígenas. Y creo que también constituye una oportunidad para que las necesidades y conocimientos de las mujeres y hombres sean tomadas en cuenta en forma integral en las políticas, en programas y planes. No estamos diciendo, no queremos escuchar las voces de los hombres, ya no. Más bien estamos diciendo que se fortalezca esa dualidad justamente desde la lucha de los pueblos indígenas, que se revitalice esos conocimientos de lucha entre hermanos y hermanas, que se revitalice esas alianzas, es lo que estamos diciendo. Más adelante, creo que esta es la última filmina. Sí, y como decía, este enfoque de género en las estrategias de fortalecimiento de capacidades tiene que orientar a la equidad de condiciones para la participación de las mujeres, eliminando los obstáculos que mantienen a las mujeres en condiciones de desigualdad. ¿Y cuáles serían esos obstáculos que hoy nos mantienen? Pues el acceso a los recursos económicos, el acceso a la información muchas veces, cuando nos damos cuenta ya ha avanzado cosas, la comunicación entre nosotras, el desarrollo de capacidades, el poder tener un programa justamente desarrollando el día a día, el segundo a segundo de las informaciones que van surgiendo, no solo dentro del convenio, es tan grande nuestro enfoque de trabajo dentro del tema de cambio climático, que también justamente tiene todos estos mismos factores, no es diferente, simplemente están esos espacios como divididos, ¿no? Entonces está eso, está otros tantos temas dentro del convenio contra la discriminación de la mujer, entre el foro permanente, justamente que es un espacio de pueblos indígenas supuestamente, pero también llegamos a veces con diferentes cosas, con divisiones, y yo creo que hay que eliminar esas cosas para ir en esas condiciones de igualdad. En la mesa de negociaciones, en los diferentes espacios y niveles y la incorporación de la mujer en los procesos de elaboración, volvemos a recalcar nuevamente en la ejecución de los planes, de las políticas, es clave la inclusión de este enfoque. Más adelante. Y bueno, yo creo que con esto concluyo para decirles justamente pues de que hoy día debe ser un día de reflexión para las jóvenes, los jóvenes, para todas nosotras desde las diferentes organizaciones, las instituciones que también nos apoyan, los organismos internacionales, los sistemas de Naciones Unidas, ver esa particularidad de las mujeres indígenas, de cómo estamos justamente en esa lucha. Y bueno, sería escuchar también de parte de los y las jóvenes que están presentes en estos momentos cuáles son sus perspectivas también, qué piensan sobre este tema que estamos hablando, qué obstáculos ellos ven desde su mirada de joven, de mujer y de hombre, qué piensan que nosotras, las mujeres, para no decir mayores, de la juventud acumulada, podemos aportar más, podemos trabajar en conjunto, qué piensan ellos. A mí me gustaría escuchar eso también, ya que nos queda también un buen tiempo, media hora me parece, para poder dialogar, porque más que todo escuchar a nosotras desde un salón de clases, también es bueno escuchar ese diálogo intergeneracional sobre todo, y que desde sus territorios y desde sus comunidades, cómo lo ven, cómo piensan, qué experiencias tienen para compartir entre todos y todas. Muchísimas gracias. Gracias, Florina, por la presentación. Ha sido muy interesante. Igual la de María, creo que Florina nos ha dado la tarea de pensar un poco y reflexionar en este día del 5 de septiembre, donde estamos conmemorando todas estas luchas que han hecho las mujeres en los diferentes espacios, países. Entonces yo creo que es importante tomarnos unos minutos de reflexión y de preguntas y respuestas entre nosotras, cómo ha sido este proceso en cada uno de nuestros países. Tengo una mano levantada, Carmen Chalán. Compañera Carmen. Sí. Sí. Buenos días. Primero quisiera agradecer a todas las personas que han organizado este taller y felicitar a mi amiga Florina, que sí la conozco el otro año que hicimos compañeras allá en la comunidad. Felicitar y asimismo a todos que conforman
este grupo para podernos capacitar a nosotros, que nosotros recién estamos empezando. Somos todavía medias jóvenes, no jóvenes, pero medias jóvenes. Y también quiero comentar de que gracias a las luchas que nosotros hemos tenido aquí en Ecuador, tanto hombres y mujeres, nosotros igual estamos ya superando. De anteriormente, en los años anteriores, con nosotros como mujeres no hemos tenido voz y voto, solo los hombres. En cuanto a las dirigencias, han sido muchas veces solo hombres. Nos han dicho de que las mujeres no pueden ser. Incluso en la antigüedad a las mujeres no nos han hecho estudiar. Por ejemplo, mi madre, ella no era estudiada, era analfabeta, pero gracias al esfuerzo, sacrificio de ella misma, sacó adelante a los hijos. Y hemos ido rompiendo ese obstáculo y poco a poco estamos nosotros aquí en Ecuador, gracias a las capacitaciones que tenemos, estamos ya llegando las mujeres un poco a tener ese empoderamiento. Y quizá con estas capacitaciones nosotros más podamos quizá llegar a ser más dirigentes nacionales, a pesar de que hoy en este tiempo ya tenemos ya mujeres en la asamblea, como la doctora Cecilia Baltasar. También aquí en la provincia hemos tenido algunas mujeres que ya están asumiendo ese poder. Entonces, sí, muchas gracias, les felicito y también sí. Es igual, creo que igual por las capacitaciones ya están mejorando y así debe ser para nosotros como mujeres también tener ese poder de legislar. Ojalá fuera al Estado también. Vivedi en Dulegaya. Sí quería compartir con ustedes, pues me tocó entrar en la presentación de Florina, un tema muy importante, el tema de género, de cómo lo concebimos nosotros como mujeres indígenas, pues prácticamente en algunos encuentros el tema de género a lo mejor para las mujeres indígenas no existe, sin embargo lo podemos adaptar y abrazar al medio en la que nos encontramos. En algunas veces, pues, cuando nos consideramos maestras, simplemente pensamos que a lo mejor en el proceso también de la construcción como maestras, se nos olvidaba a lo mejor escribirlo o traducirlo. Y cuando lo traducimos, entonces, en el proceso, pues cuando se va construyendo, género es todo lo que ya hemos compartido, de como lo dijo Florina, desde la complementariedad y la dualidad. El hombre y la mujer somos importantes, no queremos dejar, como dice las Naciones Unidas, a nadie atrás. Sin embargo, como mujeres lo que buscamos es cómo fortalecer esas luchas que nos obligan o nos mantienen a estar de la mano, pues, para defender esas causas, principalmente porque los conocimientos tradicionales son una herramienta tan fundamental que debemos de defenderlo entre dos.
y también en la inclusión de los jóvenes, porque ellos son los que van a prácticamente los receptores de esos conocimientos. Y me parece que nos encontramos en un medio donde se requiere pues de seguir siendo mejores maestras, mejores guardianas, y prácticamente parte de eso pues también se requiere de esos aliados estratégicos que sigan creyendo en que las mujeres indígenas seguimos jugando un papel muy importante por la cual se tiene que seguir fortaleciendo. Y muchas veces cuando hablamos del concepto género, es también cómo erradicar esa violencia que mantiene la desigualdad. Muchas veces nos mantiene apegada a todas las formas de violencia, de discriminación, y justo estamos buscando cómo separarnos de ella, y es cómo implementar en la práctica esa erradicación de la violencia, y justamente fortaleciendo a las organizaciones de mujeres indígenas que trabajan por mejorar la educación desde la pertinencia cultural, por mejorar la